El multiculturalismo surge como un modelo de política pública en los tiempos de la globalización. Hace parte del pluralismo cultural, un sistema que acepta diversidad ideológica y social en aspectos políticos, económicos y culturales, promoviendo la aceptación diversa de razas y culturas, dando así reconocimiento al derecho a ella. El pluralismo tomó fuerzas una vez surgieron propuestas en Latinoamérica que daban autonomía a los pueblos indígenas. En Colombia, la importancia de estas minorías ha sido notoria en los últimos años, ya que han llegado a ser parte fundamental de la cultura nacional, por lo que se les han otorgado derechos únicos a favor de proteger su cultura. Es así como la Constitución de 1991 es de gran importancia al retomar la práctica del multiculturalismo en Colombia, ya que resguarda sobre todo a las minorías étnicas indígenas y a las comunidades afroamericanas. La Corte Constitucional desarrolló el concepto de consulta previa como un instrumento que velará por la protección de los derechos fundamentales y además como un mecanismo que pueda ayudar a maximizar la autonomía indígena. Principalmente expone que es deber del Estado consultar previamente a los indígenas cuando se toman medidas legislativas o de otro tipo que pudiera involucrarlos negativamente, por lo que asegura la eficacia y la proclamación de los derechos a la integración cultural, económica y social de estas comunidades. La consulta previa toma vida a partir de la adopción del Convenio 169 de la OIT en 1989. Desde tiempos de la conquista y colonia se reconocía la autonomía de los pueblos indígenas para facilitar la comunicación con los españoles. Con la creación de la Ley 89 de 1890, los indígenas ya podían defender sus tierras y reclamar sus derechos. Más adelante, en 1940, se adoptó un convenio de Pátzcuaro en el primer Congreso Indigenista Interamericano, que tenía como objetivo el mejoramiento económico y de las condiciones de vida de los grupos indígenas. 17 años después, se aprobó el Convenio 107 de la OIT sobre las poblaciones indígenas y tribales en países independientes. Ello con el objetivo de integrar los pueblos indígenas al pasar del modelo de integración forzada a la integración voluntaria y dirigida. Desde ahí comienza a configurarse la consulta previa que inicia con el Convenio 169 de la OIT. Los derechos colectivos de los pueblos indígenas como marco para identificar los alcances de la consulta previa. Los derechos de los pueblos indígenas suelen clasificarse en 4 grupos, los cuales son: primero, identidad cultural; segundo, autonomía; tercero, el derecho a la propiedad territorial; y cuarto, el derecho a participar en las decisiones del Estado que puedan afectar los intereses legítimos de los pueblos indígenas. La consulta previa tiene 2 dimensiones. La primera, como un mecanismo de participación democrática, el cual indica que debe realizarse a través de las instituciones representativas de los pueblos y mediante procedimientos apropiados con la finalidad de llegar a acuerdos o lograr el consentimiento de los pueblos. El segundo, en el marco de los derechos territoriales, ya que en el caso de que un proyecto se pretenda ejecutar sobre un territorio indígena, se debe realizar previamente estudios integrales sobre posibles daños tanto a la comunidad como al territorio, para garantizar la protección de los derechos de las comunidades indígenas. La consulta previa se ha desarrollado de la siguiente manera en el país. Inicialmente fue la pretensión del gobierno para realizar proyectos sin consulta previa. Posteriormente, el gobierno desarrolla un modelo de consulta basada en el engaño y la cooptación para quebrar la resistencia indígena, sin lograrlo en muchos casos. Seguido de que bajo el mismo modelo la consulta es reducida a una transacción entre empresas e indígenas, con el aval de las instancias gubernamentales. Finalmente, la consulta previa se consolida como ejercicio de participación democrática cualificada cuando se trata de la expedición de normas, políticas o planes de desarrollo de carácter general. Existen distintos ámbitos en donde la consulta previa puede ser aplicada. Entre ellos están: primero, los permisos de exploración o explotación de recursos naturales que se encuentran en los territorios de los pueblos étnicos. Segundo, las leyes de educación que afectarán a los integrantes de los pueblos étnicos. Tercero, la militarización de los territorios de los pueblos étnicos. Cuarto, las medidas de reubicación después de que un pueblo étnico ha sido desplazado de su territorio ancestral y o titulado. Quinto, las medidas de reparación a los pueblos étnicos sin importar cuál sea la causa de la violación del derecho que se busca reparar.
pesar de que la consulta previa es una figura que teóricamente protege a estos pueblos, en la práctica su concepto se ha visto deformado. En el caso de los permisos de exploración y explotación de recursos naturales que se encuentran en territorio indígena, la mayoría de proyectos que se llevan a cabo en estos lugares son en materia de infraestructura, minería y energía que básicamente se implementan en pro de un desarrollo. Pero lamentablemente el interés lucrativo de las empresas contratistas llevan a que este progreso no sea 100% beneficioso, sino que por el contrario traiga graves consecuencias a futuro. Estas acciones hacen que la consulta previa pase de ser un derecho constitucional a una herramienta usada para vulnerar derechos. Cada vez que se presente un caso de este tipo en territorio colombiano, el gobierno está obligado, según el artículo 6 de la Ley 21 de 1991, a consultar previamente a los pueblos involucrados siguiendo procesos adecuados a través de instrucciones representativas de los grupos, cada vez que alguna medida tanto legislativa como administrativa pueda afectarlos de manera directa. De igual manera, deben proclamar los medios a través de los cuales las comunidades participarán de manera libre y deben establecer los medios para que las iniciativas e instituciones de los pueblos puedan desarrollarse apropiadamente. Además de lo mencionado anteriormente, existen distintas leyes que rigen el tema de consulta previa en el caso del territorio indígena. Entre esos están Sentencia SU 039 de 1997, que sostiene que la explotación de los recursos naturales en estos territorios deberá garantizar la integridad social, cultural y económica de las comunidades. Artículo 15 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que considera que los recursos naturales existentes en los territorios indígenas deberán protegerse especialmente. De este modo, comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. Artículo 18 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Refleja que la ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones. Código de Minas, Ley 692 de 2001. Será posible realizar trabajos de explotación según el artículo 122 en zonas mineras indígenas. Toda propuesta de particulares para explorar y explotar minerales dentro de las zonas mineras indígenas será resuelta con la participación de los representantes de las respectivas comunidades indígenas y sin perjuicio del derecho de prelación que se consagra en el artículo 124 de este código. El caso UUA es uno de los primeros casos vividos en Colombia en materia de explotación de recursos naturales. En este caso fue explotación petrolífera. Los UUA, con ayuda de organizaciones ambientalistas, se movilizaron en pro a la protección de su territorio, lo que conllevó a que su movilización tuviera alcance internacional y muchas entidades dieran importancia a esta problemática. Así pues, el Estado colombiano intervino de manera más rápida. Lo interesante de este caso fue la contradicción que hubo en la toma de decisiones, pues mientras la Corte Constitucional fallaba a favor del pueblo indígena, el Consejo de Estado le daba la razón a la multinacional que quería hacer procesos de exploración y explotación en el lugar. En últimas, la decisión del Estado fue otorgarle los permisos pertinentes a la multinacional, pero más adelante ésta abandonó el lugar ya que no logró encontrar el respectivo yacimiento de petróleo. No obstante, hoy en día el territorio es propiedad de otra multinacional, Ecopetrol, y por tanto los UBA siguen entregando sus recursos naturales a grandes empresas mientras los derechos de ellos están siendo vulnerados. Con todo lo anterior, se puede decir que la consulta previa ha sido una herramienta utilizada para el enriquecimiento de multinacionales e incluso un medio para el pago de la deuda externa, explotando los recursos que casualmente en su mayoría se encuentran dentro de territorios indígenas. Por lo tanto, el principal concepto de consulta previa, que es la protección de los derechos de las comunidades indígenas y la decisión sobre su territorio, ha sido vulnerado afectando el patrimonio cultural de la nación. Existen tipos de consulta previa como la consulta legitimada por las comunidades indígenas que se utiliza cuando las comunidades no están organizadas o no cuentan con el apoyo calificado para realizar el proyecto. Por esto acceden a consultas con empresas.
pero en este tipo de consultas la empresa tiene prioridad al controlar todo y la comunidad no tiene una valoración sobre los impactos y las oportunidades que va a generar sobre sus proyectos de vida. La consulta previa no es en Colombia una práctica que responda al sentido de este mecanismo, cual es proteger los derechos de los pueblos indígenas. Es decir, no ha servido para garantizar su integridad cultural, su autonomía o autodeterminación, ni su propiedad territorial. En su lugar, se ha convertido en un instrumento efectivo para avanzar sobre los territorios indígenas con grandes proyectos económico-empresariales, restando a los pueblos parte importante de su propiedad ancestral e introduciendo serios factores de desestructuración sociocultural.